¿Se acuerdan? Siempre, siempre será bueno conocer, reafirmar en qué es en lo que creemos. Y el día de hoy vamos a ver el tema acerca del pacto de Dios con el hombre. Ajá, el pacto de Dios con el hombre. Yo no sé cuántos de nosotros sepamos qué quiere decir la palabra pacto. Y por ahí se pueden prender la luz de afuera, Julio, porfa. Gracias. ¿Qué significa la palabra pacto? Un compromiso que hace uno con alguien. Exacto. Esa es precisamente la definición. Es más, yo encontré una definición muy, muy similar que en este caso no usa la palabra compromiso, pero sabemos que un pacto implica un compromiso. Es como, por ejemplo, el pacto del matrimonio. ¿A qué nos comprometemos? ¿Se acuerdan, por ejemplo, Raúl y Jamie, que son de los que llevan menos tiempo? ¿Se acuerdan todavía de sus votos, del compromiso que hicieron? ¿En qué se comprometieron? En ser fieles, a estar en las buenas y en las malas, porque también hay malas, ¿verdad? También hay malas. No quisiéramos que todo en la vida fuera color de rosa, ¿verdad? Y que el matrimonio decimos, ay, es que sí me quiero casar porque, ay, yo la veo y se me derrite el corazón. Pues sí, pero no siempre es así, ¿verdad? Ajá. En la salud y en la enfermedad. Y por ejemplo, nuestra hermana Carmen, ¿cuántos años estuvo con su esposo, hermana? 47. Ajá. Y bueno, pues simple y sencillamente sabemos que hay tiempos difíciles y hay crisis en los matrimonios. Ojalá y que fuera siempre todo bien, todo color de rosa. Pero en un pacto, la definición ahorita, nuestra hermana Carmen nos decía un compromiso entre dos personas. En esencia es eso. La definición que yo encontré es una promesa a realizar ciertas cosas entre dos o más partes. Por ejemplo, igual cuando tú compras un terreno, te comprometes a algo. Ajá. Ellos se comprometen a algo, el que te está vendiendo el terreno, y tú te comprometes a otra cosa. Entonces, en esencia, eso es lo que quiere decir la palabra pacto. Y en la Biblia se usa la palabra testamento también para referirse a pacto. Entonces, ese término lo vemos intercambiable. De pronto encontramos la palabra testamento, por ejemplo, en Hebreos, incluso en un versículo, o en un capítulo, encontramos de pronto la palabra en nuestras Biblias testamento, pero también de pronto pacto, pero en realidad en el idioma original es la misma palabra. Ahora, vemos a lo largo de la Biblia, a lo largo de la historia bíblica, cómo es de que a Dios le plació hacer pacto con los hombres. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan con qué hombre fue cuál fue el primer hombre con el que Dios hizo pacto. No, antes de Abraham hubo otro. Noé, ajá, con Noé. Vamos a ver un poquito esa historia, Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. ¿Se acuerdan que en Génesis 6 las cosas estaban mal, verdad? Estaban muy mal. Y vamos a ver algunos versículos. Versículos 11 al 13 de Génesis 6. Y vamos a participar, hermanos. ¿Quién lo lee en voz alta, por favor? Estaba pésimo, lleno de violencia. Mi pregunta ¿es tan diferente nuestros días? No, ¿verdad? Y dice aquí que además estaba corrompida, ajá, la tierra.
Ahora, entendiendo que no era la naturaleza o esto, sino el sistema de este mundo. O sea, los hombres se habían corrompido y, y dice el versículo 13, he decidido poner fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia, pero claramente el texto dice, ¿a causa de quién? De ellos, o sea, a causa de los hombres. Los hombres. Ese era el ambiente, pero fíjense, versículos 17 y 18. Vamos a seguir leyendo, por favor. Sí, por favor. Gracias. El ambiente estaba, Dios dice, he decidido poner fin, pero qué es lo que dice? Voy a destruir todo. Toda carne va a perecer. Pero le dice a Noé, yo estableceré mi pacto contigo. Yo voy a establecer un pacto. Y ojo, hermanos, cuando nosotros vemos, incluso ahorita vamos a ver precisamente el pacto que Dios hace con Abraham, uh-huh, y Dios hizo pacto con algunos otros hombres que solamente los vamos a mencionar, pero ¿qué es lo que podemos ver? Dios es el que siempre ha tomado la iniciativa para tener pacto con los hombres. Ajá, ajá. Es él el que está tomando la iniciativa, es de parte de él mi pacto. No vamos a entrar en pacto, ¿qué te parece? No, le está diciendo, en mi pacto yo lo voy a establecer contigo. Ajá. Ahora, ¿por qué quiero remarcar esa cuestión? Porque de hace unos años para acá se metió en la iglesia cristiana la idea que nosotros podemos pactar con Dios. Y que si yo le ofrezco algún sacrificio, alguna ofrenda, pero ofrenda de dinero, entonces Dios está prácticamente obligado a responderme. Eso no es bíblico, hermanos. Ajá. Es casi como sobornar al policía. O sea, casi estoy sobornando a Dios cuando yo, ¿sabes qué? Mira, te ofrezco una semana de ayuno, pero ¿sabes qué? Haz esto. No, eso es como sobornarlo y eso no está bien. ¿Qué es lo que vemos constantemente, sobre todo en Antiguo Testamento? Dios entrando en pacto con ciertos hombres y Dios cumpliendo su pacto con esos hombres. Y hubo una señal de pacto con Noé. ¿Se acuerdan cuál fue la señal de pacto? El arco iris. Ajá. Ya sabemos la historia de que finalmente Dios le dice, ¿sabes qué? Construye un arca de ciertas medidas, esto, aquello. Yo de verdad, yo me he preguntado, ¿Noé acaso no sería alguien que de algún modo ya sabía construir algo? Porque para construir de esas medidas, sí, Dios le dio las medidas, pero yo no sé si a ustedes les pase, pero de pronto a lo mejor compramos algo y viene un manual de cómo armarlo. Y así obviamente que es mucho más fácil, ¿verdad? Pero, y Dios le da las medidas, mira, ¿sabes qué? Van a ser tales medidas y esto, aquello, y la vas a calafatear y esto, aquello. Yo no sé, yo obviamente aquí, si ustedes quieren, voy a especular porque el texto bíblico no nos dice, pero para mí que Noé tenía ciertas nociones de algo y no dudo de que Dios le haya dado sabiduría para hacerlo. Ajá. Pero imagínense hacerlo y ya sabemos, va a meter
dos, hembra y macho, o sea, dos de cada especie, la mete y le dice, obviamente, pues mete a tu familia, mete a tus hijos, a sus esposas. Finalmente viene el diluvio después de, creo que 300 días, ¿no? Más o menos alrededor de 300 días ya total, pueden salir, pero ven algo extraordinario, que el arco iris, la señal del pacto. Y vemos cómo es de que Dios siempre toma la iniciativa en cuanto a la condición humana. ¿Por qué? En el caso de Adán, después de que pecan, Adán, ¿se acuerdan? Adán y Eva se esconden, ellos tratan de ocultar su vergüenza a través de coserse hojas. Ajá. ¿Y qué es lo que Dios hace? No, así no. Él, de algún modo, lo cubre con pieles. Quiere decir que para cubrir su vergüenza, hacer a un lado de algún modo su pecado, tuvo que sacrificar un animal. Y ahí está la señal de la necesidad del ser humano. Ok, ¿quieres ser libre de vergüenza? ¿Quieres estar bien en realidad con Dios? Deja que Dios tome la iniciativa, porque es Dios, siempre, siempre. Ahora, vamos a Génesis capítulo 15, precisamente al pacto que Dios hizo, pero ahora con un hombre llamado Abraham. 15:18. ¿Alguien lo lee, por favor? En aquel día hizo a su descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Hasta, o sea, le da una promesa de un territorio, pero sabemos que el pacto en realidad, y la promesa, mejor dicho, que Dios le da en Génesis 12, y aquí se lo confirma en todo esto, se iba a cumplir en realidad, porque se acuerdan que le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero ahora, en realidad esa promesa se cumple no en Abraham, no en Israel, sino se cumple en Cristo. En Cristo. Ajá. Pero, ¿y cuál era la señal del pacto con Abraham? ¿Se acuerdan? La circuncisión. La circuncisión. Dios establece, es más, por ejemplo, el capítulo 17, vean el versículo 2, dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Y le hace obviamente la promesa, tú serás padre de mucha gente y te multiplicaré y naciones saldrán de ti y todo, pero el versículo, versículo 10 del capítulo 17. Dice, este es mi pacto que guardarán entre mí y ustedes, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón entre ustedes. Esa era la señal del pacto, ahora ya no con Noé, sino con Abraham. Pero es Dios tomando la iniciativa y todo. Ok, entonces vemos Dios haciendo pacto con Noé, Dios haciendo pacto con Abraham, pero más adelante hace pacto, y aquí ya no los vamos a leer para no entretenernos mucho en esta parte, pero Dios, por ejemplo, también hace un pacto con Moisés. Dios hace un pacto con Moisés. Y más adelante, Dios hace un pacto con David. Y dentro de esa promesa hacia David es de que le dijo Dios a David, nunca faltará alguien de tu descendencia sobre el trono. ¿De quién en realidad Dios le estaba prometiendo a David? De Jesús. Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Rey eterno. Él es el Rey eterno. Entonces, pero si nosotros recordamos algo, esos pactos y ese primer pacto, en este caso, por ejemplo, recordemos que Dios hace de algún modo un pacto con una nación. ¿Se acuerdan con qué nación?
con la nación de Israel. Ajá. Hace un pacto, pero es considerado ese pacto como un pacto de obras. ¿Por qué? Vamos a Deuteronomio capítulo 28. Usted lo puede ver en Deuteronomio 28 o Levítico 26, pero Deuteronomio 28 nos dice de una manera clara lo siguiente, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán, pero hay una condición. ¿Cuál? Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, y entonces viene toda la lista de bendiciones. Ujú. Pero este es un pacto de obras. Ellos tenían que hacer ciertas cosas y Dios los iba a bendecir. Y entonces ahí vamos a ver cómo hay una diferencia entre el pacto que Dios hacía con los seres humanos en el Antiguo Testamento, muy diferente al que hizo después de la muerte de Jesús. Porque ya no era un pacto de obras, era un pacto de gracia. De gracia solamente. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 12, y vamos a ver que ese primer pacto era un pacto de obras. Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 12. ¿Ya lo anotaste, Cristian? Eso. ¿Quién lo puede leer, por favor? Escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hasta el 12, Rosita, por favor. Si la ley no es de fe, sino que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El que hiciere, porque era un pacto de obras. Era un pacto condicional. Tú haces esto, yo hago esto. Era un pacto de obras. Ahora, gracias a Dios que no estamos bajo ese primer pacto de obras, hermanos. ¿Por qué? Porque acuérdense, la Biblia, por ejemplo, Gálatas es una de esas cartas que escribe el apóstol Pablo que nos aclara que si nosotros queremos justificarnos por la ley de Moisés, no podemos. ¿Por qué? Primera, imagínense, ¿se acuerdan? Siempre les remarco, Adán y Eva no pudieron cumplir ni un solo mandato de Dios. Dios le dice, no puedes comer de este árbol. ¿Qué hicieron? Comieron. Ahora imagínense, la ley de Moisés eran 613 leyes. Si no pudieron con uno, imagínense cumplir 613. ¿Quién los cumplió? Nadie. Más que Jesús. Jesús cumplió toda la ley y los profetas. Jesús. Entonces, ese primer pacto fue imposible para nosotros los seres humanos. Y aquellos que de algún modo quieren cumplir la ley, porque acordémonos algo, bueno, los judíos, ellos aparentemente, los que aparentemente quieren obedecer a Dios, pues tendrían que guardar la ley completa. Pero claramente Gálatas dice que si alguien quiere ser justificado por medio de la ley, tiene que cumplir toda la ley. Y Santiago dice, pero si quebrantas un solo mandamiento, te haces transgresor, o sea, violas todas las leyes.
Y dice claramente, ¿verdad? Lo vimos. Y yo creo que ninguno de nosotros queremos vivir bajo maldición. ¿Verdad que no? Es más, cuando nosotros recibimos a Cristo, no existe maldición sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque en Él somos benditos. En Él somos benditos. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice Levítico capítulo 18, versículo 5, porque vamos a ver que realmente la escritura nos habla de que precisamente ese primer pacto era un pacto de obras porque estaba condicionado a la obediencia de los hombres. Levítico capítulo 18, versículo 5. 18:5 de Levítico, ¿alguien más que lo lea? Ujú. O sea, ahí están mis estatutos, ahí están mis ordenanzas, pero ¿sabes qué? Vas a vivir, hay una promesa de vida si los cumples, si los guardas. Ajá. Entonces ese pacto estaba condicionado a la obediencia del hombre. Y así vivieron muchos años los hombres. Pero incluso la desobediencia a ese pacto siempre iba a traer consecuencias a aquel que desobedecía. Ajá, siempre. ¿Por qué? Porque Dios había establecido, ok, ¿cumples esto? Ok, te bendigo. Pero basta con checar, y si ustedes gustan ahí en su casa, chequen Deuteronomio 28. Chequen cuántas bendiciones hay por obedecer y cuántas maldiciones. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerden, pero hay más maldiciones por desobedecer. Un pacto condicionado por la obediencia, pero debía de ser una obediencia perfecta. Perfecta. Porque era un pacto de hombres, de obras, perdón. Ahora, sabemos que a causa de la caída del hombre, no solo sufrió las consecuencias, sino que demostró su incapacidad de obedecer completamente al Creador. O sea, vuelvo a repetir, si no pudo obedecer ni un solo mandamiento, ahí estaba demostrando su incapacidad para obedecer al Creador. Ahora, finalmente Dios, ok, tiene misericordia de ese primer pareja y empieza a extenderse la humanidad, pero ya vemos en los tiempos de Noé habían pasado unos años, pero la humanidad siguió en decadencia. Corrupción, violencia, pecado, maldad, o sea, todo iba de mal en peor, Dios siempre tomando la iniciativa y demostrando siempre que el hombre es incapaz de obedecer al Creador. Por lo tanto, Dios hizo un segundo pacto. Ahora, quiero remarcar esto. No es de que, híjole, no funcionó el primer pacto, híjole, pues ahora voy a intentar de otra manera. No, porque eso implicaría que Dios se hubiera equivocado y eso no es cierto. Eso es imposible. Dios sabía que el hombre, la humanidad iban a pecar, que eran incapaces de obedecerlo. Pero Dios en su plan eterno, perfecto, sabio, ya había él decretado un segundo pacto. Y a este nuevo pacto se le conoce como el pacto de gracia. El pacto de gracia. A través de este pacto de gracia, Dios iba a ofrecer vida, porque se acuerdan que dentro de lo que leímos en Levítico 18, en Gálatas dice, pues haciendo esto vivirás. Pero aquí en el pacto de gracia, Dios iba a ofrecer vida y salvación a los pecadores, que ahí estábamos todos nosotros, pero iba a ofrecer salvación por medio de la obediencia perfecta, ya no de nosotros, sino de quién, de Cristo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? En el antiguo pacto era un pacto condicionado
por la obediencia de cada uno de nosotros. El hombre fue incapaz de obedecer las leyes de Dios y entonces Dios sabía en el tiempo que él había determinado, viene un nuevo pacto, pero ya no por la obediencia de cada uno, sino por la obediencia perfecta de un solo hombre, Cristo Jesús. Cristo Jesús, quien fue quien entregó su vida por nosotros. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 26, versículo 28. 26, 28. ¿Alguien más que quiera leerlo, por favor? Así es. ¿Cuándo inició el nuevo pacto, hermanos? Cuando Jesús ofreció su vida. Cuando Jesús muere, entra en vigor el nuevo pacto. Por eso es por lo que esto que acabamos de leer es la noche en la que Jesús ha participado de la Pascua, instituye la cena del Señor y dice, tomen esto, beban esto, que es un símbolo de la sangre que yo voy a derramar. Esa sangre va a iniciar ya un nuevo pacto. Un nuevo pacto hacia la humanidad. Y lo único que puso Dios como condición para recibir esa vida que hay en Cristo Jesús es la fe en Él. Fe en Él. Ya no obediencia total de cada individuo, sino solamente tener fe en Él. Tener fe, confianza, completamente que no, o sea, yo puedo tener vida, pero no por mí, sino por Jesús. Por la obediencia perfecta de Jesús. Vamos a ver qué dice Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, por favor. Marcos 16, versículos 15 y 16. ¿Qué dice? Dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí está el elemento que creer, tener fe. Tener fe. O sea, en este nuevo pacto, ok, ese nuevo pacto Dios lo instituye por medio de la obediencia perfecta de Cristo, en donde Él, para entrar a ese pacto, para tener vida, seguridad de salvación nuestra, lo único que Dios nos pide es tener fe. Y la Biblia claramente nos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero además lo podemos ver Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 también, por favor. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y creyeres en tu corazón. Ahí está otra vez el elemento que creer, tener fe. Es el único requisito que Dios pide. Ahora, lo extraordinario, hermanos, es de que la fe la da Dios. Por eso es un pacto de gracia. ¿Por qué? Porque a ti y a mí no nos cuesta nada. El requisito que Dios pide es fe y Él es el que la produce en nosotros, porque la Biblia dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Entonces, y además, por ejemplo, el mismo Romanos capítulo 10, versículo 17, ¿qué es lo que dice? Así que la fe es porque el oír y el oír por la palabra de Dios.
¿Qué mérito tenemos nosotros de recibir vida? Nada, porque la fe también Dios la produce. No puede negar a sí mismo. No puede negar a sí mismo. Todo esto es lo que está. Él es amor, perdón, misericordia. Porque se ama a sí mismo y perdona. Porque se ama a sí mismo, es fiel. Y es fiel aunque nosotros no lo merezcamos. ¿O alguien de aquí merece la fidelidad de Dios? Nadie. Nadie absolutamente. Ahora, fíjense, ¿cómo ese pacto de gracia entra en vigor por la obediencia de un hombre perfecto, que es Cristo Jesús? Ese pacto de gracia inicia con la muerte de Jesús, con el sacrificio de Jesús, y Dios lo único que demanda para entrar en ese pacto de gracia es fe, pero Él mismo la produce en nosotros. Ahora, al entrar a ese pacto de gracia, porque no es nada más de que nos da perdón de pecados, porque eso es parte del beneficio de entrar a ese pacto de gracia. Nos perdona todos nuestros pecados, pero además, dice la Biblia, que nos asegura una vida eterna. ¿Sí? Tenemos seguridad de vida eterna, pero además, o sea, hagan de cuenta que no es nada más, ok, entré al pacto de gracia, ahora soy hijo de Dios. Hay muchos beneficios, pero otro beneficio más es de que al entrar a ese pacto de gracia, que no es otra cosa más que recibir a Jesús en nuestro corazón, viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. Vamos a ver qué dice Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Ezequiel 36, 26 y 27. 36, 26 y 27. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Pero fíjense, pongamos atención a este orden que Ezequiel nos da. Dice, les daré corazón nuevo. ¿Por qué? Pues es el que tienen es malvado. Ajá. Les daré un corazón nuevo. Dice, y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. O sea, voy a cambiar su manera de vivir. Y quitaré de su carne el corazón que de piedra. Dios sabía que teníamos un corazón de piedra, pero antes nos tenía que cambiar nuestro corazón. Pero parte del beneficio de poder tener en nosotros morando el Espíritu Santo es de que podemos obedecer, porque vea el versículo 27, y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos. No hay nadie, hermanos, que pueda obedecer a Dios si no tiene el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? O sea, si hay alguien que de pronto dice, híjole, pues es que me cuesta tanto, realmente, obedecer a Dios y es de aquello. Bueno, pregúntate si tienes a Cristo. Porque si tienes a Cristo, tienes al Espíritu Santo y Él es el que te lleva precisamente a qué? A obedecer a Dios. A obedecer a Dios. Ahora bien, este pacto de gracia, como ya les había dicho, se inauguró con la muerte de Jesús. Vamos a ver lo que en donde dice la Biblia. Hebreos capítulo 9, y ahí vamos a ver algunos otros versículos un poquito más. Hebreos capítulo 9, versículos 15 al 17. 9, 15 al 17. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la repetición de las transgresiones que había bajo el primer pacto,
los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. El testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Claramente nos está diciendo, el nuevo pacto se inauguró con la muerte del testador. ¿Quién era el testador? Cristo. Cristo. Y si ustedes, no sé cuántos de ustedes tengan ahí en su Biblia una notita, porque precisamente es lo que les decía yo, que la palabra pacto de pronto se intercambia con la palabra testamento. No sé si en sus Biblias, yo en la que ahorita traigo, sí tiene una nota que dice la misma palabra griega significa tanto pacto como testamento. ¿Alguien más tiene en su Biblia? ¿Sí, hermana? ¿Ok? ¿También, hermana? ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Ahora, dice que Cristo es mediador de un nuevo pacto. Cristo es mediador de un nuevo pacto. ¿Por qué se requería un nuevo pacto, hermanos? Pues porque ya vimos que el hombre es incapaz de cumplir las leyes de Dios. Entonces era necesario un nuevo pacto para que y además ese nuevo pacto, hermanos, este nuevo pacto que ahora está en vigencia, el pacto de gracia, está establecido, dice la Biblia, que bajo mejores promesas. Bajo mejores promesas. Vamos ahí mismo en Hebreos capítulo 7, versículo 22. Fíjense cómo el autor de la carta a los Hebreos dice que Jesús es hecho fiador. ¿Qué significa la palabra fiador? Él quedó por nosotros. Él quedó por nosotros. ¿Quién debía morir a causa de su maldad? Nosotros. Pero ahora sí que como decimos, Él salió al quite. Él pagó por nosotros. Él pagó por nosotros. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Capítulo 8, versículos 6 y 7. ¿Alguien? Es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Cristo es mediador de un nuevo pacto, está establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente aquí nos asegura una vida eterna al lado de Él, un perdón de todos nuestros pecados, de todos nuestros pecados. Ahora, como les decía yo, en este nuevo pacto ya no requería una obediencia total y particular de cada individuo, sino por la obediencia completa de Cristo, quien vivió de una manera perfecta ante el Padre, y por eso es llamado pacto de gracia, porque es un regalo de Dios. El pacto de Dios, el pacto con el hombre, no fue perfecto, porque dice que si hubiera sido perfecto no hubiera sido el segundo. Pero entonces el nuevo pacto de Dios con Dios, porque es nuestro Señor Jesús y el Dios, porque el pacto de Dios con el hombre fue el Señor. Entonces el pacto de Dios con Dios. Es que Dios siempre cumple lo que Él dice. Pero fíjense, parte del beneficio, ahorita que lo mencionas, parte del beneficio de ese nuevo pacto es de que precisamente Dios siempre ha cumplido sus pactos. Eso lo dice también Salmo 89. Ajá. Pero fíjense, cuando hablamos que este nuevo pacto incluía ya no la obediencia total de un ser humano, sino en este caso de Cristo. Él cumplió esa obediencia perfecta. Nosotros como seres humanos seguíamos cometiendo pecados, violando las leyes de Dios y todo. Pero fíjense cómo Isaías, por ejemplo, él dice en una parte, ya no me acordaré más de tus pecados. Pero él dice, ¿por qué? Por amor de mí mismo. Porque él es fiel
a sí mismo. Y cuando Él da una promesa, dice, yo voy a hacer esto, Él lo cumple. Por eso, parte de ese nuevo pacto, el pacto de gracia, es de que Dios se iba a encargar de todo. ¿Por qué? El Padre, el Hijo, viene a morir en la cruz, es un pacto que Él lo cumple, que Él toma la iniciativa, que el ser humano estuvo incapaz, fue incapaz de cumplir porque ese primer pacto era condicionado y ahora entra en vigor un pacto de gracia por amor de quién? De Él mismo. Pero el beneficiario fue el hombre, fue el ser humano. ¿Por qué? Ok, ¿quieres disfrutar de ese pacto de gracia? Lo único que te voy a pedir es fe. ¿Pero qué crees? Yo soy el que te da la fe. O sea, eso es increíble, hermanos. Por eso es gracia. Porque no nos cuesta a nosotros nada, nada. Hijo, guiado por quién. El Espíritu Santo. Es una obra trinitaria. Y como hace un rato lo veíamos en Ezequiel, es que el Padre es el que de algún modo lo entendemos. El Padre es el que, bueno, es que es difícil explicar lo siguiente, pero voy a tratar de usarlo y espero no usar malas palabras. Pero el Padre diseña el plan, el Hijo lo ejecuta, el Espíritu Santo nos convence de pecado. Por eso es por lo que les digo, es un pacto de gracia porque a nosotros no nos cuesta nada. Es el Espíritu Santo el que nos hace obedientes a Jesús. Es el Espíritu Santo el que nos guía a Jesús. Pero dice la Biblia, Juan también dice, que nadie viene al Padre sino por medio de quién? De Jesús. Y Jesús también dice que nadie viene a Él si no lo atrae el Padre. Esa es una obra trinitaria. Y toda la gloria es para Él. Toda la gloria es para Él. Y fue necesario un segundo pacto, este pacto de gracia, porque el primero requería sacrificios. ¿Se acuerdan? Es más, cuando nosotros leemos, sobre todo Levítico, yo no sé a cuántos de nosotros nos ha parecido de pronto cuando nos toca leer o nosotros queremos leer Levítico, nos resulta difícil entender lo de las leyes. ¿Verdad que sí? O sea, es más, yo recuerdo hace muchos años, yo leía Levítico y que si la ofrenda de tal cosa tenías que traer no sé qué y que no sé qué tanto y ofrecer esto y yo decía, ay, esto como para qué viene en la Biblia. Pero pues obviamente no entendía muchas cosas. ¿Sabe de qué en realidad nos habla Levítico? De la necesidad de un sacrificio. Los seres humanos ofrecían sacrificios por pecados y de pronto que se hacía, cometías tal cosa, esto, aquello, tenías que ofrecer cierto sacrificio. Pero ¿qué pasó? Viene Cristo, ofrece un solo sacrificio para siempre y nosotros solamente podemos, o sea, cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, recibimos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, Él nos hace obedientes a Jesús, Él nos ayuda en tiempos de debilidad. O sea, todo tiene que ver con Dios. Es Dios, Dios. ¿Qué nos costó a nosotros? Nada, nada. Pero se requería desde el primer pacto sacrificio. En realidad estaba apuntando. Levítico sabe a qué apunta en realidad, la necesidad de un sacrificio perfecto que solamente Cristo lo pudo cumplir. La necesidad de un sacrificio perfecto. Pero además de sacrificios, cumplir con ciertas cosas se requería en el primer pacto, con ciertas ofrendas. Pero en realidad todo eso apuntaba a Cristo. Veamos lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12. Colosenses 2, 11 y 12. ¿Quién lo lee, por favor?
poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Ujú. Sí, gracias. Si se dan cuenta, entonces nos habla aquí en este pasaje, Pablo, nos está recordando la señal del pacto con Abraham. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la señal del pacto con Abraham? La circuncisión. Pero dice Pablo, ahora acuérdense, Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, todo apuntaba a Cristo. Todo apuntaba a Cristo. Entonces, la señal de ese pacto con Abraham, el llamado padre de la fe, y fíjense cómo fe, había una señal de ese pacto que era circuncisión, pero era circuncisión corporal, física. Pero ahora Pablo nos está dando a entender, nos está explicando, ¿saben qué? Eso apuntaba a Cristo. ¿Por qué? Porque dice que en él, o sea, en Cristo, fuimos circuncidados, pero ya no de una manera física, sino de una manera espiritual. Qué extraordinario, hermanos. ¿Por qué? Porque aquel que bajo el pacto con Abraham no se circuncidaba, no formaba parte del pueblo. Aquí se necesita la circuncisión del corazón, un cambio de corazón que solamente la puede hacer Dios, que solo lo puede hacer el Espíritu Santo para que nosotros formemos parte del pueblo de Dios. ¿Dónde lo vemos? Vamos a ver qué dice y con esto terminamos. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 10. Primera de Pedro 2, 10. Vosotros que en otro tiempo erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo. En otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Wow, qué extraordinario, hermanos, porque si no hubiera habido un segundo pacto establecido sobre mejores promesas, como ya lo leímos, estaríamos condenados ¿a qué? A la muerte eterna. Estaríamos condenados al infierno. Pero gracias al sacrificio de Jesús, gracias a ese nuevo pacto, al pacto de gracia, que ahora formamos parte de ese pueblo, de ese pueblo. Y es más, leamos el versículo 9, porque la verdad, este versículo está extraordinario. Dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y vean lo que dice, pueblo que adquirido por Dios. Hemos sido un pueblo adquirido por Dios. Y ahí viene el propósito por el cual Dios nos adquirió, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes estábamos condenados a las tinieblas. Ahora estamos en la luz. ¿Por nosotros? No. Por la obra de Él en nosotros. Por eso este pacto está establecido sobre mejores promesas. Porque está establecido sobre la obra de Cristo, no sobre la obra de un ser humano. Yo no sé cuántos le damos gloria a Dios, pero esto nos debe de traer gozo y alegría, hermanos. Ajá. Gozo y alegría, porque vuelvo a repetir, imagínense que estuviéramos todavía bajo la ley de Moisés. Una pregunta. Aparte que nosotros tenemos un pueblo de específicamente para servir a nosotros Los gentiles. Ajá, sí, sí. Ajá. Pero por medio del sacrificio de Jesús, dice Efesios 2, que de dos pueblos hizo uno. Y ese pueblo es del que habla aquí Pedro. Pueblo adquirido por Dios, comprados a precio de sangre.
comprados a precio de sangre. Siempre lo he de decir, hermanos, tenemos que entender algo. La salvación es gratuita para nosotros, pero a Jesús le costó todo. Ujú. Y por eso no podemos pisotear la sangre de Jesús. Por eso no podemos vivir como a nosotros se nos antoje. Ajá. Amén. Pues vamos a orar y vamos a agradecerle al Señor por el sacrificio de Jesús. Gracias por Cristo. Padre, gracias, Señor, porque vemos como siempre tú has tomado la iniciativa al ver la condición humana. Cuando estaba la tierra llena de violencia, de maldad en tiempos de Noé, tú entraste en pacto con Noé. Tú tuviste misericordia de él y de su familia. Más adelante le prometiste a Abraham que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Y tú lo cumpliste, Señor, porque en Cristo se cumplen esas promesas. Señor, te damos infinitas gracias, Señor, todos los que estamos aquí. La verdad es de que cuando nosotros meditamos cómo es de que el ser humano es incapaz completamente de cumplir con tus leyes, valoramos más ese pacto de gracia. Señor, ninguno de nosotros podríamos cumplir una obediencia y tener una obediencia completa. Pero gracias por la vida de Jesús. Gracias porque su vida fue perfecta. Ofreció el sacrificio perfecto. Ahora, oh Dios, nosotros hemos sido, oh Dios, llamados de muerte a vida. Ahora formamos parte de ese pueblo adquirido por Dios. Pueblo comprado a precio de sangre. La sangre de Jesucristo el justo. Gracias, Señor, porque ahora es un pacto de gracia el que has establecido. Ahora es todo gracias a Jesús. Siempre se ha tratado de eso. Y te agradecemos, Dios. Permítenos ser siempre agradecidos, Señor, contigo por Jesús. Gracias, amado Dios. No tenemos cómo pagarte, Señor, tanta misericordia. Ahora somos pueblo. Ahora, oh Dios, has tenido misericordia de nosotros. Y te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.